Amigos televidentes, estamos de vuelta a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el doctor Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siriaco, te decíamos, contra todos los pronósticos, tenemos a Donald Trump de vuelta. ¿Cómo va a afectar el retorno del republicano Donald Trump en lo que sería la parte económica en la República Dominicana? Mira, yo creo que hay que esperar, porque hasta ahora las amenazas que ha, por lo menos, emitido en sus declaraciones Donald Trump, es que piensa poner un arancel a las importaciones de China, ¿verdad? Que ese quizás el objetivo. Que inclusive, Siriaco, quizás a nivel internacional, unas publicaciones que hizo a finales de octubre el Banco Mundial, donde se evidencia que China ha seguido creciendo, pero no a los ritmos esperados. Claro. Es precisamente porque Europa le tiene unos aranceles principalmente a los vehículos, sí, eléctricos chinos. De casi un 30%. Y entonces ahora este anuncio de Donald Trump. Entonces el anuncio de Donald Trump, ¿verdad? Eso también genera cierto nivel de ralentización de las inversiones. La gente dice, espérate, vamos a esperar que Donald Trump se juramente a ver qué tipo de política va a tener, si va a cumplir sus promesas. Lo mismo ha hecho con México. Sí. Con México ha dicho que si no controlan la inmigración, porque él asume que entran muchos delincuentes, narcotraficantes, y si no controla la migración, entonces le va a imponer a las importaciones mexicanas unos aranceles ahí de un 30% exorbitante. Pero también en un primer... Aunque déjame decirte, Siriaco, yo entiendo que ciertamente México ha sido muy flexible con el tema de lo que es la migración. Bueno, porque tú sabes todo ese flujo migratorio que va desde toda la parte de América del Sur, Centroamérica, y va a parar a México, y básicamente para cruzar la frontera con Estados Unidos. Entonces... Aunque entiendo que López Obrador, una manera de él quizás meter presión y flexibilizar los flujos migratorios, fue lo que provocó lo que hemos estado viendo. No, claro, pero el problema tiene su complejidad, porque fíjate que cuando Donald Trump amenaza que le va a poner ese arancel a México, responde la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, diciendo, bueno, muy bien, si nos vamos entonces a poner arancel, vamos a llegar hasta el final. Y le manda a decir en una comunicación que sepa que cualquier arancel que imponga a México se lo está imponiendo a empresas norteamericanas que están instaladas allá. Están allá. Al final son los mismos americanos que van a sentir eso, porque está la Chevrolet, General Motors, sí, todas las empresas de vehículos. Claro, de vehículos. Entonces, fíjate, y ahí ya eso genera como esos conflictos. Pero también hay un elemento importante. Bueno, recuerda también que en su primer gobierno él recomendó a esas precisamente empresas automovilísticas que desmantelaran las plantas de producción en otro país y que le instalaran allá. Claro. Quizá eso también pudiera estar... a lo mejor, porque también dentro de la propuesta económica de Trump plantea otra reforma fiscal, otras rebajas de impuestos. Porque llevó los impuestos corporativos de creo, 37 a un 21. Es correcto. Y ahora piensa seguirlo bajando a un 18. Es decir, entonces es como una manera de atraer que sus capitales retornen otra vez, que se han ido. Pero también, si tú ves la actitud que tuvo el primer ministro de Canadá, Trudeau, que inmediatamente tomó un avión y fue a reunirse en Florida con Donald Trump, rápidamente, como una forma de ver, ¿no? Y básicamente, mira, tenemos que armonizar, porque parece que Donald Trump también utiliza ese discurso como un mecanismo de presión y de negociación. Porque fíjate que hay muchas cosas que él eso es para dice sentarlo y no hace. Porque mira qué ocurrió cuando él fue presidente. Bueno, no hubo esas grandes deportaciones que él había anunciado. Incluso hubo mucho más cuando Obama. Exactamente. Pero él quería que se modificara, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Exacto. Y entonces tuvo ese discurso de presión y se sentaron y se modificó. Se modificó el Telecam por el TEMEC.
Y hay muchos elementos, se discutieron, elementos que, según los norteamericanos, le hacían una competencia desleal. Y yo creo que ahora también va a estar en lo mismo, porque tú sabes lo que ocurre también, Nicolás, que el único esquema de libre comercio que tiene Estados Unidos, que le ha favorecido, que tiene un excedente comercial, es el de RECAFTA. Después, todos los tratados de libre comercio, Estados Unidos incluyendo el de Canadá y México, no ha sido favorable. Tiene déficit. Por ejemplo, solamente... Yo entiendo que ese tratado a quien ha beneficiado ha sido México. Sí, totalmente. ¿Tú sabes cuánto es el excedente? Desde la parte migratoria siriaco, a través de ese siriaco, claro, a través de ese acuerdo, sí, se abrieron las fronteras de Canadá para los mexicanos. Claro, claro. Sin visa inclusive. Sin visa. Y además otra cosa. Por ejemplo, después que se inició ese tratado de libre comercio, México ha acumulado, bueno, tiene excedente casi todos los años con respecto al comercio norteamericano de 55.000, 60.000 millones de dólares a favor. En su balanza comercial. Totalmente. Entonces, claramente, cuando Trump vio eso, bueno, vamos a modificar eso. Sí, y yo creo que ahora también lo que Trump está buscando, al margen de que quizá pueda, en el caso de China, que es básicamente el gran competidor, y lo ve como el gran competidor, pero en el caso de México y Canadá, creo que está presionando para establecer cierto nivel de acuerdo migratorio. Es lo que yo básicamente estoy visualizando. O sea, está dando declaraciones para que en cierta manera reaccionen y sentarlo en una mesa de negociación. No, y sobre todo también, Siriaco, ese discurso fuerte contra lo que es México, también le manda un mensaje a China, porque recuerda claro, que había muchas empresas chinas que querían entrar al mercado norteamericano, se estaban instalando en México para aprovechar también el acuerdo. Y muchas empresas chinas se instalan en la República Dominicana. Sí. Y se instalan incluso Zona franca. En zonas francas, hasta con nombres norteamericanos y camuflados. Fíjate que no sé si tuviste en estas últimas semanas una condena que es ilegal, que en Estados Unidos le hicieron a una empresa china que está establecida aquí en la República Dominicana, en zona franca, sí, por acusada de malos tratos a los trabajadores, que violaba. Entonces, acuerdos incluso ya establecidos en el DERECAFTA. Entonces, muchas empresas vienen a la República Dominicana y aprovechar la facilidad del DERECAFTA y entonces para exportar a Estados Unidos. Que de hecho, Siriaco, a partir de enero del 2025 ya, diríamos, las barreras arancelarias que hay se liberan. De hecho, en el día de hoy, el presidente, esta semana el presidente emitió un decreto. El decreto, sí. En el cual protege a lo que son los productores de arroz, que es la preocupación más grande que hay con este tema. Que es correcta esa decisión, porque lo que se hizo fue que los últimos contingentes que se habían traído en el año 2023, tanto de un arroz tipo descarrillado, como se le llama, y un arroz tipo pardo, se suman los contingentes y la suma te hacían 23.300 toneladas. Entonces, eso es lo que va solamente a entrar con tasa cero. Porque de lo contrario, si no hubiesen tomado esa medida de establecer esa cuota de ese contingente como una medida de salvaguardia, sí, iba a entrar todo el arroz proveniente de Estados Unidos con tasa cero. Tú sabes que yo estuve conversando con nuestro amigo Hugo Mercedes, un experto en temas relacionados con asuntos aduanales, y Hugo me decía que hay que revisar si en el DERECAFTA tanto Estados Unidos como Nicaragua tienen una cuota. No, tienen cuota. Tienen cuota. Porque, tienen contingente. Lo que ocurre es que tanto Estados Unidos como Nicaragua son la competencia con fuerte en materia de arroz. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el caso del Tratado de Libre Comercio, como el periodo de desgravación terminaba el próximo año, entonces
y todo el arroz que iba a venir de esos países iba a entrar con tasa cero. Entonces, correcto. Lo que hizo el gobierno fue, no, espérate. Nosotros vamos a establecer cumplir el acuerdo de la cuota. Y lo que salga de ahí... paga un 99%. Eso es así. Porque el acuerdo tal y como se estaba establecido, en todo el arroz que iba a entrar a partir del 2025... Iba a estar libre de arancel. De arancel. Lo que se le puso fue una cuota mínima. Una cuota mínima tomando en consideración que lo que pasa es que aquí hay dos contingentes. La República Dominicana, cuando firma el acuerdo de la OMC en enero del año 2000, del 95, estableció una cuota y un contingente para los productos básicos. Y el contingente que estableció para el caso, por ejemplo, del arroz, eran de 17.000 toneladas métricas, que ese contingente iba a entrar con un arancel mínimo de un 20%. O sea, es decir... Y que se iría desmontando hasta llegar al 25%, sí, que entonces claro, claro. Y entonces, luego firma el Tratado de Libre Comercio. Sí. Pero como ese Tratado de Libre Comercio es bilateral, pero se asume lo que se planteó en la OMC. Entonces aquí lo que decía, mira, vamos a establecer un proceso de desgravación paulatino y como el arroz es un producto importante para ustedes, vamos a extenderlo hasta el 2025 y a partir de ahí todo el arroz que entre va a ser con tasa cero. Pero ¿qué ocurre? Había un temor en el sector arrocero, porque de 32 provincias que somos nosotros, en 21 aquí se produce arroz. Okay. Y en 8 de esas 21 el arroz es importante. Y además hay 35.000 productores que dependen del arroz, que son productores. Y eso te va a generar a ti y genera entre 340.000 empleos directos e indirectos. Y además el arroz con el pollo tiene la ponderación más alta en la canasta básica familiar. Claro, claro. Entonces tú tenías que ponerle algún nivel de protección. Entonces, la gente dice lo siguiente, dice, no, lo que pasa es que el arroz norteamericano, el sabor es diferente. Pero ¿qué ocurre? Si tú hubieses dejado eso con tasa cero, en Estados Unidos, como hay más investigación vinculante, te hubiesen, a través de la investigación y desarrollo, te hubiesen generado una semilla, un arroz, claro, con el paladar que le gusta al dominicano. Ese era un riesgo que estaba presente ahí. No, y sobre todo algo que habíamos comentado también con nuestro amigo y colega maestro de la Escuela de Mercadeo, Arsenio Santos, sí, que también es en este tema, que los productores de arroz en Estados Unidos están subsidiados por el gobierno. Sí, claro. Y el costo de producción de 1 kilo de arroz puesto en República Dominicana es más barato que el costo de producción de arroz aquí. O sea que teníamos realmente un problema. Un problema, porque los americanos lo que estaban era exportando subsidios. Así mismo es. Entonces nosotros tenemos que reaccionar ante eso. Y déjame decirte que aprovechamos el mejor momento. ¿Por qué? Porque si hay una política ahora que habla de establecer arancel, es la política de Trump. Donald Trump. O sea, que no va a haber ningún tipo de represalia como de conflicto de interés por el tema. No. Y sobre todo, Siriaco, contrario quizás a lo que se esperaba, inmediatamente se dieron los resultados en Estados Unidos, los mercados financieros crecieron. Claro. Pero de manera espectacular. Todos los valores se incrementaron porque, en cierta manera, tú sabes que en Estados Unidos y los mercados de valores son muy sensibles. Al final lo que están reflejando es el desempeño de una empresa. Si una empresa tiene dividendos, entonces se reparten y el precio de las acciones entonces se incrementa. Sube. Entonces, cuando tú dices que tú vas a establecer una política impositiva de bajar impuestos, eso significa que las empresas van a tener mayor beneficio. Y como consecuencia entonces eso mayor rentabilidad. Claro, y eso hace que los niveles del precio de sus acciones, las expectativas en los mercados financieros, y suben entonces todos los precios de las acciones, los indicadores. Y eso ocurrió con Trump porque estaban a la expectativa, obviamente, de que eso va a ocurrir y lo ha reiterado en varias ocasiones. Y fíjate que... Y todo el mundo sabe que lo va a hacer porque es un empresario. No, y que lo va a hacer, ¿tú entiendes? Lo va a hacer. Y ya lo hizo. Y ya cuando se acerque el momento de la juramentación,
tú vas a ver el comportamiento de los mercados, que también se van a subir. Va a seguir incrementándose. Claro. Ciriaco, no podemos tener un programa económico sin hablar de la Facultad de Ciencias Económicas y el ambiente político en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vamos a querer tratar ese tema, pero en el último bloque. Está bien. Volvemos ahora.